Jurídico Oroño, Ote y Asociados. Y aquí estamos, tal cual como habíamos anticipado, en un primer momento estamos con el doctor Alejandro Ote, especialista en Derecho Penal, pero también en todo lo que tiene que ver con educarnos políticamente para que sepamos y nos empoderemos como ciudadanos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, en esta oportunidad te hemos invitado porque en este programa siempre estamos muy comprometidos con las generaciones futuras, con la soberanía de nuestro país, y los recursos naturales muchas veces vemos que son vapuleados y hay muchos delitos que perjudican al medio ambiente, al aire, al agua, a la minería, las tierras, el suelo. En ese sentido, nos gustaría que nos puedas comentar cuáles son los delitos ambientales. Bueno, como vos bien estás hablando y te referiste a lo que son las generaciones futuras, fíjate que estas últimas semanas hemos sido testigos de muchos acontecimientos a nivel mundial, de muchas protestas, muchos reclamos, incluso en países muy industrializados, como por ejemplo lo que es el caso de Inglaterra. Se hacen reclamos permanentemente respecto justamente de lo que está ocurriendo con el cambio climático y con toda la problemática del medio ambiente. Claro, los estados, desde todo punto de vista, de alguna manera intentan llevar adelante algunas medidas relacionadas ya sea a evitar el impacto de lo que pueden ser las grandes fábricas u otro tipo de actividades que también dañan distintos aspectos del medio ambiente, llámese ríos, llámese el mar, llámese los bosques, todo lo que sea la flora, la fauna, lógicamente, y lo hacen a través de lo que es la legislación. Sí, para eso son soberanos. Sí, pero lamentablemente vemos que hay muchos delitos que no son controlados y la gente tampoco toma conciencia al respecto. Bueno, y ahí está la cuestión, el tema es la cuestión de la conciencia. Y esta toma de conciencia creo que la podemos notar en forma paulatina, me refiero, porque la legislación es como que ha ido avanzando, pero muy de a poco, en forma muy lenta en relación a lo que son los delitos ambientales. Por ejemplo, en Argentina tenemos en el Código Penal lo que tiene que ver con el envenenamiento de aguas o de medicamentos o de alimentos que sean de acceso público. Pero es un artículo que está ahí como medio perdidito en el Código Penal, con penas que no son justamente de las más graves, por así decirlo, y que solo se agrava si resulta la muerte de una persona. Vino la otra vez el diputado Carlos Delfrade, que está muy comprometido con la temática ambiental, y nos comentaba que muchas de las leyes que justamente tratan de dar respuesta a estas problemáticas duermen en los cajones. Exactamente. Por ejemplo, tenemos lo que es la ley de residuos peligrosos, que por así decirlo es una ley que trata en forma casi directa lo que son los delitos ambientales, pero es una ley que la verdad es bastante antigua y no se ha reformado como debiera haberse reformado. Y también hay otra problemática, es como que estos delitos fueron concebidos en un momento como si un particular, un vecino común cualquiera, arrojara algún residuo peligroso. Y la verdad que esa no es la realidad. Es decir, aquellos que producen mayores daños al medio ambiente suelen ser grandes empresas, que son aquellas que llevan adelante grandes explotaciones. Sí, y a veces justamente actúan en connivencia con los gobiernos o pueden pagar ciertas corruptelas. Exactamente, y eso también se ve reflejado en la legislación. Eso se ve reflejado en la legislación porque si uno se refiere a lo que es la ley de residuos peligrosos, lo que puede ver es que en principio solo se sanciona a aquellos que podrían modificar o alterar, contaminar lo que es el suelo, el agua, la atmósfera, el medio ambiente en general, pero siempre habla más bien de los particulares. También tiene, así como lo toma con los que sería la figura dolosa. Y si habla de los particulares, sería en ese caso que el titular de las empresas tendría que responder actualmente, entonces. Claro, ahí está la cuestión. Cuando estas decisiones, la decisión de llevar adelante una acción que termina contaminando, se hace a través de una persona jurídica, de una empresa, lo que se hace es sancionar a los directivos personalmente o a que forme parte del Consejo de Vigilancia o al órgano de administración, quien sea que haya intervenido en esa decisión en forma personal. Pero a la empresa en sí misma, más allá de alguna multa o alguna inhabilitación temporaria, no se le hace. Y esto es así. O sea que sigue funcionando por más de que sus empresarios estuvieran sancionados. Exactamente, y eso es así porque cuando se sanciona la ley de residuos peligrosos, no se tenía tan en cuenta la posibilidad de aplicarle sanciones a las empresas. ¿De qué año data más o menos eso? La ley es del año 2001.
pasaron 18 años y mucho avance de la tecnología y del impacto ambiental. Y no solo eso, en nuestro país hubo también un avance legislativo para sancionar directamente a las empresas. Eso se puede ver en lo que reformó el Código Penal respecto de las empresas que intervienen en un lavado de activos de origen delictivo, lo que ocurre también con la ley de estupefacientes, lo que ocurre con empresas o sociedades que se utilizan delitos para llevar adelante delitos vinculados con la corrupción, la 27401 desde diciembre del año 2017. Y sin embargo, en materia ambiental es como que todavía ha quedado ese resabio de decir a la empresa no la sancionamos. Es una lástima porque lamentablemente hay un proverbio africano que dice que el hombre solamente se va a dar cuenta cuando ya no queden peces, no quede agua, no queden árboles, y ahí se va a dar cuenta justamente de lo importante que es valorar el ambiente y los recursos naturales. Sí, que el dinero no alimenta ni tampoco se puede tomar. Tal cual. Ahora vimos, por ejemplo, esta solución que tiene la ley de residuos peligrosos, es una solución que incluso data del año 1874 que se dio en Alemania. Es decir, fíjense lo que nosotros... Sí, más de 130 años. Lo que nosotros tenemos como, de alguna manera, la responsabilidad, en lugar de haber continuado con esta política legislativa de responsabilizar a las empresas, que son verdaderamente aquellos que llevan adelante este tipo de conductas, nos quedamos con una fuente que data de 1874, de que en realidad se trató de un caso de lo que ellos le llaman la bancarrota. Era el deudor que se pone en una situación de quiebra, un fallido, y que como en realidad lo había hecho una empresa y no había forma de sancionarlo, entonces inventaron esta figura de que es como que actúa en lugar de otro. Y por eso se termina sancionando a los directores, cuando en realidad se tiene que sancionar a la empresa. El anteproyecto de Código Penal, que actualmente está siendo objeto de estudio, algunos dicen que puede llegar a salir, otros que no, esto es a nivel nación, lógicamente, ya sí prevé los delitos ambientales y ya desde un punto de vista más amplio. Es decir, ahora se contemplaría, esto todavía no es ley, por eso es importante aclararlo, pero ahora sí se contemplarían otro tipo de conductas como ser, por ejemplo, un daño en el medio ambiente que provoca que las familias que se encuentran en ese espacio geográfico, por ejemplo, se tengan que mudar. O, por ejemplo, la introducción de algún espécimen que no sea autóctono y que termine produciendo también un daño en el medio ambiente. Pero, ¿sabes una cosa, Pamela? Las sanciones que se establecen, en este caso, son multas e inhabilitaciones. Solo va a haber prisión en el caso de que se produzca la muerte de una persona. Y bueno, pero hay poblaciones enteras, fíjate los pueblos fumigados, cuántos años hace que vienen bregando justamente por ser escuchados, infinidad de denuncias hay respecto al impacto del glifosato en los alimentos y parece como que las autoridades no escuchan, hacen oídos sordos a todo esto. Sí, porque lo más probable también es que en muchos de estos lugares, cuando sea, sobre todo en el caso de las empresas, hablamos por ejemplo de empresas que constituyen la principal fuente de trabajo de una ciudad o de una localidad Seguro, pequeña. Entonces, sí, a la hora de hacer el análisis respecto de qué preferimos, desarrollo sustentable o mantener a lo mejor la fuente de trabajo de X cantidad de familias, se termina privilegiando a esa cantidad de familias, sin darse cuenta que en definitiva... Que las están matando. Exactamente, que son las víctimas directas de la actividad que lleva adelante esa empresa. Es tremendo el panorama, pero nos alegramos muchísimo de que haya abogados tan talentosos, también mucha gente del gobierno comprometida realmente con esto, porque si bien sabemos que hay muchos que son dueños de hectáreas, de campos, de industrias, que dañan el ambiente, pero también tienen que tomar conciencia de que se puede hacer de una manera sustentable y con justamente todos los recursos que se recaudan a través de la soja, de las actividades mineras y de todo eso, pensar formas más limpias, ¿no? Sí, que tienen que ser más limpias, más sustentables, más duraderas en el tiempo y sobre todo privilegiar a lo que son las generaciones futuras. Es decir, nosotros tenemos hoy por hoy, el planeta no es que nosotros podamos hacer con él lo que nosotros querramos. Tenemos que pensar siempre en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las generaciones venideras y realmente llevar adelante lo que es un desarrollo sustentable. Hoy la tecnología incluso lo permite. Hoy la tecnología lo permite. Antes quizá existían limitaciones tecnológicas, pero la tecnología lo permite. Y lógicamente los gobiernos tienen que acompañar con decisiones firmes, con políticas legislativas claras,
lo que es el desarrollo sustentable. Bueno, muchísimas gracias. El doctor Alejandro Otte nos ilustró sobre todo lo que tiene que ver con la legislación en el derecho ambiental. Es un tema que habitualmente nosotros lo abordamos en este programa, este compromiso siempre está vigente y celebramos que cada vez más personas tomen conciencia. Gracias, Ale. Por favor, Pamela, muchas gracias como siempre. Bueno, nos vamos a un corte y dentro de un rato, ya saben, más retratos urbanos, así que no se muevan de este canal. Inicio de espacio publicitario.